la fotografía aparece una familia que alguna vez fue considerada un símbolo de felicidad y plenitud. Sonrisas radiantes, abrazos cálidos en medio de un paisaje montañoso y sereno, como si nada pudiera perturbarlos. Sin embargo, detrás de esa imagen aparentemente perfecta se ocultaba una tormenta silenciosa, donde el amor que alguna vez ardió con fuerza se fue enfriando, sustituido por la desconfianza, la traición y distancias imposibles de acortar. Nadie podría haber imaginado que esos momentos, en apariencia tan cotidianos, eran en realidad una despedida sin aviso, el inicio de una tragedia que se prolongaría durante años, con un dolor que se acumulaba y una serie de preguntas que jamás obtendrían una respuesta completa. Y cuando la verdad empezó a salir a la luz poco a poco, la opinión pública no solo quedó conmocionada por los escalofriantes detalles, sino también profundamente perturbada por la forma en que una familia que parecía indestructible se desmoronó de la manera más cruel. Si quieres conocer toda la historia, tan trágica como inquietante, te invito a quedarte hasta el final del video. Suzanne Morphew nació el 30 de abril de 1971 en la ciudad de Alexandria, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Allí, junto a sus padres, su hermano Andrew y su hermana Melinda, Suzanne disfrutó de una infancia tranquila. Mientras cursaba la escuela secundaria, conoció a un compañero de clase llamado Barry Morphew. Mientras ella competía por convertirse en la reina del baile de graduación, él destacaba como una estrella del béisbol, al punto de ser seleccionado por un equipo profesional. El romance entre los jóvenes surgió rápidamente, aunque en ese momento una lesión truncó el sueño de Barry de tener una carrera en las grandes ligas de béisbol. Tras graduarse de la secundaria, ambos asistieron a la misma universidad y luego se casaron en 1994. Barry comenzó un negocio de jardinería, mientras que Suzanne trabajaba como profesora en una escuela secundaria. Además, Barry era un cazador apasionado y el típico hombre de carácter rudo. Tuvieron 2 hijas, Mallory y Macy, y desde entonces Suzanne se dedicó por completo al cuidado de su familia. En 2018 se mudaron al estado de Colorado. Los Morphew comentaron a algunos amigos que querían estar más cerca de su hija mayor cuando ella comenzara la universidad. Desde fuera parecían una familia perfecta, 2 hijas hermosas, sin carencias materiales y siempre sonriendo en las fotos, mostrando unión y felicidad. Suzanne, quien había superado el cáncer en 2 ocasiones, encontró en Colorado una nueva afición: el ciclismo de montaña. En las imágenes de esa época se la veía como una mujer bella, activa y disfrutando del paisaje montañoso. Según sus allegados, era una persona extremadamente bondadosa, casi perfecta. Para 2020, con Macy a punto de graduarse de la secundaria, la pareja se preparaba para entrar en una nueva etapa de sus vidas. Y entonces llegó el sábado 9 de mayo de 2020. Aquel día Barry despertó de muy buen humor, a pesar de que la pareja había tenido algunas tensiones. Esa noche todo transcurrió sin problemas. A la mañana siguiente, domingo 10 de mayo, salió muy temprano de casa para ir a trabajar a una ciudad cercana. Mallory y Macy, por su parte, pasaron el fin de semana acampando juntas. Pero ese domingo no era uno cualquiera, era el Día de la Madre. Sin otros planes, Suzanne decidió hacer lo que más le gustaba: salir a montar en bicicleta. Sin embargo, nunca regresó. Horas más tarde, al notar su ausencia inusual, una vecina llamó a Barry para decirle que el coche de Suzanne seguía en casa, pero ella no había vuelto. Barry sugirió que buscaran su bicicleta. Sin embargo, la vecina no la encontró y, por indicación del propio Barry, llamó a los servicios de emergencia para reportar la desaparición de Suzanne. La policía local acudió al lugar y finalmente encontró la bicicleta de Suzanne al fondo de un barranco cercano, apoyada sobre unas rocas. Dado que ella aún era relativamente nueva en el ciclismo de montaña, un accidente parecía una posibilidad. Sin embargo, los investigadores sospechaban que, de haber sido un accidente, ella estaría herida y no completamente desaparecida.
Las autoridades, junto con Andrew, emprendieron una exhaustiva búsqueda por toda la zona, pero no hallaron rastro de ella. Mientras tanto, Barry no regresó de inmediato a casa. Pasó antes a entregar algunas herramientas a un compañero de trabajo, incluyendo una pala. Les dijo que tenía una emergencia familiar y reservó una habitación de hotel, cediendo incluso la suya a otra persona. Poco después de las 6 de la tarde, Barry emprendió el camino de regreso. En ruta, habló con los ayudantes del sheriff, quienes le informaron que habían encontrado la bicicleta de su esposa. Cuando Barry llegó, poco antes de las 9 de la noche, parecía visiblemente afectado por la situación. Para entonces, Mallory y Macy ya estaban en casa, pero aún no había noticias de su madre. Mientras tanto, la policía inspeccionó la vivienda y comprobó que todo estaba en orden. No había señales de entrada forzada, ninguna ventana rota ni rastro alguno de un robo. Unos días después, los investigadores hallaron el casco de Susan a unos 1,5 kilómetros de la escena, cerca de una carretera. Este detalle les hizo considerar la hipótesis de que alguien podría haberlo arrojado desde la ventanilla de un automóvil, lo que reforzaba la posibilidad de que Susan hubiera sido llevada contra su voluntad. Fue entonces cuando Barry publicó en redes sociales un video cargado de emoción, suplicando por el regreso seguro de su esposa y asegurando que haría todo lo necesario para que eso sucediera. Además, en el video aparecía el número de la línea directa del FBI y la información sobre una recompensa de $1,000,000 para cualquiera que aportara información importante, la cual posteriormente se duplicó a $2,000. Barry declaró a las autoridades que la noche anterior a la desaparición de Susan, todo entre ellos había ido muy bien. Cenaron juntos, incluso fueron íntimos, y luego se acostaron temprano. Según su relato, puso la alarma a las 4:30 a.m. del domingo, y alrededor de las 5 a.m. vio a Susan por última vez mientras aún dormía, por lo que no quiso despertarla. Después condujo unos 240 kilómetros hasta una localidad cerca de Denver. Horas más tarde, tanto él como sus hijas enviaron mensajes de felicitación por el Día de la Madre a Susan, pero no recibieron respuesta. Por su parte, Andrew y Melinda dijeron a los investigadores que les parecía extraño que sus sobrinas no estuvieran con su madre en un día tan especial, sobre todo sabiendo que Susan no tenía otros planes. Mientras tanto, la misteriosa desaparición de Susan causó un profundo impacto en la tranquila localidad. Un vecino que tenía su propio canal en redes sociales decidió investigar por su cuenta. Tras acordar encontrarse con Barry en el lugar donde se encontró la bicicleta, lo grabó en secreto. De forma inesperada, Barry le reveló que tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con su esposa. Según él, la noche en que Susan desapareció, un oficial de policía vio un puma merodeando cerca del coche de ella, por lo que pensaba que existía una gran posibilidad de que hubiera sido atacada por el animal. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada. Los investigadores sabían que si se hubiera producido un ataque de ese tipo en la zona, tendría que haber indicios como fluidos corporales o señales de forcejeo, pero no había ninguno. Por ello, las autoridades empezaron a cuestionarse si Susan realmente había salido a montar en bicicleta, especialmente después de que sus gafas de sol, bolsa de hidratación, licencia de conducir y tarjeta de crédito fueran encontradas dentro del coche. En cambio, su teléfono móvil no dejó ningún rastro. Barry colaboró con los investigadores e incluso estuvo dispuesto a hablar casi siempre que se lo solicitaran. Pero la primera pista no llegó de él, sino de un registro domiciliario realizado por la policía. Exactamente 10 días después de iniciada la investigación, encontraron un dispositivo tecnológico importante, un bolígrafo espía que podía contener información crucial para el caso. Lo hallaron en el dormitorio principal de la casa. Parecía una escena sacada de una película de James Bond, un bolígrafo aparentemente normal que, en realidad, podía grabar conversaciones. Según la información recabada, este bolígrafo había sido entregado a Susan con el propósito de grabar a Barry y así determinar si él la estaba engañando. Pero el plan no salió como se esperaba.
En cambio, registró una conversación entre Susan y un hombre llamado Jeff, cuyo contenido dejaba claro que Jeff era su amante. Aunque todavía no se sabía con certeza quién era Jeff, este hallazgo supuso un giro inesperado y complejo en el caso. ¿Tendría este hombre algo que ver con la desaparición de Susan? En los días, semanas y meses siguientes, la desaparición de Susan se convirtió en la noticia más importante de Colorado. Los equipos de búsqueda peinaron toda la zona, incluso utilizando embarcaciones para inspeccionar cursos de agua cercanos. 4 meses después, Andrew organizó una búsqueda con la participación de voluntarios. En una entrevista dijo que sentía la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para encontrar a su hermana. Sin embargo, para ese momento, Andrew también entendía que, dado el tiempo transcurrido, la posibilidad de encontrar a Susan con vida, como había esperado, era muy baja. Al fracasar todos esos esfuerzos, el caso se convirtió en el mayor misterio del estado, y carteles con la imagen de Susan fueron colocados en casas, tiendas y a lo largo de las carreteras. En agosto de 2020, Barry declaró a un importante canal de noticias nacional que creía haber manejado la situación de forma incorrecta y que la desaparición de su esposa era lo más devastador que le había ocurrido en la vida. Aproximadamente 2 meses después, los agentes finalmente identificaron al hombre con quien Susan mantenía una relación sentimental. Se trataba de Jeff Libler, un hombre casado y padre de 6 hijos que vivía en el estado de Michigan. Él y Susan habían tenido un encuentro casual después de terminar la secundaria, pero no fue sino hasta décadas más tarde, en 2018, justo cuando ella se mudó a Colorado, que Susan, de forma inesperada, le envió un mensaje por redes sociales diciéndole que lo extrañaba. A partir de ese momento, comenzaron a conversar casi todos los días, sin interrupción. Tras la desaparición de Susan, Jeff guardó silencio, pero empezó a colaborar con los investigadores tan pronto como fue localizado. Se descubrió que Jeff había tomado medidas para ocultar la relación, eliminando todas las cuentas de redes sociales que usaba para comunicarse con ella. Jeff confesó a los agentes que lo hizo porque no quería dañar la reputación de Susan y además temía perder a su familia y su trabajo. Por supuesto, también le preocupaba que lo consideraran sospechoso. Incluso llegó a preguntar abiertamente a los investigadores si lo veían como un objetivo de la investigación. Aunque después no se puso en contacto por iniciativa propia, sí cooperó con las autoridades, aceptando entregar su ADN, el historial de llamadas y las contraseñas de las cuentas eliminadas. Gracias a la revisión de datos de redes sociales y de los teléfonos de ambos, los investigadores reconstruyeron la relación, incluidas las veces que se encontraron en persona. También descubrieron que Susan había viajado en varias ocasiones a otros estados para reunirse con Jeff, desde Luisiana hasta Florida. Se enviaban fotos privadas, hablaban de casarse e incluso mencionaban la posibilidad de abandonar Estados Unidos para vivir juntos en un lugar lejano y de clima tropical. Para los investigadores, Jeff era una pieza clave, ya que fue la última persona que tuvo contacto con Susan antes de que desapareciera del mundo. Por ello, mientras intentaban averiguar qué había ocurrido en realidad, esa relación amorosa se convirtió en el centro de la investigación. El sábado 9 de mayo, los datos mostraron que Susan y Jeff intercambiaron 59 mensajes, muchos más de lo habitual. Ella incluso le envió una selfie tomando el sol, considerada la última prueba de vida de la que se tiene constancia. Barry no estaba en casa cuando la conversación entre los amantes se intensificó. A las 2 de la tarde, Susan le escribió diciendo que estaba completamente enamorada de él y le preguntó qué estaba haciendo. Jeff respondió unos minutos después invitándola a hacer una videollamada. A las 2:11, Susan contestó que estaba lista. A las 2:26, Barry le envió un mensaje a Susan diciéndole que estaba de camino a casa. Nadie sabe si ella llegó a leer ese mensaje o si estaba ocupada con Jeff, pero no contestó. Barry insistió preguntándole si iba a salir, pero tampoco obtuvo respuesta. Los investigadores notaron rápidamente que, justo en ese intervalo, el teléfono de Barry empezó a registrar movimientos alrededor de la zona exterior de la casa, como si estuviera dando vueltas sin rumbo.
Cuando le preguntaron por esa actividad inusual, Barry dio una explicación poco convincente. Dijo que había estado corriendo alrededor de la casa, apuntando y disparando contra unas ardillas que, según él, eran una molestia constante. Sin embargo, esta declaración se convirtió en una prueba incriminatoria importante, ya que no se encontró ningún indicio de disparos o de eliminación de ardillas en su propiedad. Uno de los problemas para Barry fue que se sometió a entre 30 y 40 entrevistas sin abogado, hablando con todo tipo de investigadores, desde la policía local hasta agentes del FBI. Mientras tanto, Jeff fue descartado como sospechoso, ya que su coartada, que había permanecido en Michigan durante todo ese fin de semana, fue verificada. Al mismo tiempo, los investigadores encontraron numerosos mensajes de Susan a una amiga cercana, en los que expresaba su inquietud respecto a su esposo. En esas líneas impactantes, afirmaba que Barry no quería hablar de divorcio, que no se sentía en paz estando con él y que no estaría segura si se quedaba sola con él. La imagen de familia perfecta empezó a desmoronarse y Barry se convirtió en el principal sospechoso. Decididos a confrontarlo sobre las grietas en su matrimonio, los investigadores le dijeron que sabían de la infidelidad de Susan. Contra todo pronóstico, Barry lo negó rotundamente, asegurando que no sabía nada y enfatizando que su relación seguía siendo perfecta. Esto llevó a los agentes a cuestionarse si él tendría el motivo suficiente para actuar. Poco después encontraron una pista crucial. Un mensaje eliminado que Susan le envió a Barry unos días antes de desaparecer, en el que le decía que estaba demasiado cansada y que no le importaba lo que él hiciera, pero que necesitaban resolver todo de manera civilizada. Los investigadores consideraban muy probable que Barry hubiera perdido el control cuando Susan finalmente le dijo que lo iba a dejar. Además, al saber que sus dos hijas estarían fuera de casa la tarde de ese sábado, la oportunidad para vengarse y limpiar la escena era prácticamente perfecta. El 5 de mayo de 2021, aunque el cuerpo aún no había sido encontrado, pero con la creciente convicción de que Susan había sufrido el peor de los destinos, las autoridades arrestaron a Barry y lo acusaron de asesinato. Además, los registros judiciales mostraban que había manipulado pruebas físicas e intentado influir en un funcionario público en relación con el delito del que se le acusaba contra su esposa. Según la acusación formal, el hecho habría ocurrido entre el 9 y el 10 de mayo de 2020. Barry afirmó ser inocente de todos los cargos. En esos días, Melinda, hermana de Susan, concedió una entrevista a una emisora local, y quizá debido a este giro en los acontecimientos, reveló una información impactante. 2 días antes de desaparecer, Susan le había enviado un mensaje lleno de preocupación. Según Melinda, en ese mensaje Susan expresaba una profunda ira hacia Barry, señalando que él la había maltratado tanto psicológica como físicamente, y que estaba muy enfadada consigo misma por haberle permitido tratarla mal durante tanto tiempo. Melinda describió el carácter extremadamente autoritario de Barry como opuesto a la naturaleza amable y tolerante de su hermana. También aseguró que Barry tenía la tendencia de amenazar para conseguir lo que quería, y que la relación matrimonial se había deteriorado gravemente en los últimos años. Durante semanas y meses, las autoridades realizaron registros exhaustivos en la casa y los vehículos de la pareja. Tras escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía en una audiencia pública, el juez decidió celebrar una audiencia preliminar en agosto de ese mismo año para determinar si había suficientes fundamentos para llevar el caso a juicio. En la audiencia, los agentes del FBI y la Fiscalía revelaron que desde las 2:47 de la tarde del 9 de mayo hasta las 10:17 de la noche de ese día, el teléfono de Barry estuvo en modo avión. Según las autoridades, ese intervalo pudo haberse usado para matar a su esposa y deshacerse de pruebas. Como no podían rastrear la señal telefónica, los investigadores recurrieron a una técnica novedosa llamada examen digital vehicular para extraer datos del camión de Barry. Estos datos contaban una historia muy diferente a la que él había narrado.
En primer lugar, aunque Barry dijo que se acostó alrededor de las 8 de la noche, los datos mostraban que, hacia las 9:30, el vehículo fue puesto en reversa y se desplazó unos 29 metros, acercándose más a la casa. Para los investigadores, ese pudo ser el momento en que transportó el cuerpo de Susan. En segundo lugar, contrario a la hora de partida que Barry declaró, la computadora del vehículo registró que la puerta se abrió y se cerró alrededor de las 3:30 de la madrugada, lo que llevó a las autoridades a creer que salió de casa mucho antes de lo que había dicho. Sin embargo, existía un intervalo sin datos, y los investigadores explicaron que no podían reconstruir toda la cronología debido a que la capacidad de almacenamiento era limitada y la información se sobreescribía con el tiempo. Barry ayudó a aclarar parte de este vacío cuando dijo que, al salir de casa, giró a la izquierda en lugar de a la derecha, porque, aunque estaba oscuro, recordaba haber visto un grupo de alces. Y, con su instinto de cazador, quiso acercarse a observarlos. Esta declaración resultó especialmente relevante porque lo situaba en la zona donde se halló una prueba importante: el casco de bicicleta de Susan. Según los investigadores, fue en ese giro a la izquierda, alrededor de las 8:10 de la mañana del Día de la Madre, cuando Barry pudo haber arrojado el casco. En cuanto a los movimientos inusuales que registró el teléfono, las autoridades sospechaban que Barry había perseguido a su esposa. Pero no quedó ahí. En la audiencia, el equipo investigador reveló que encontraron en la casa una pistola de dardos tranquilizantes vacíos, una cápsula de anestésico y una jeringa para administrarlo. El abogado de Barry argumentó que no se podía saber desde cuándo estaban esos objetos allí. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que, en algún momento del 9 de mayo, cuando Barry volvió a casa, perdió el control y decidió matar a Susan con un dardo tranquilizante para animales. Los expertos señalaron que este tipo de dardo puede causar moretones en el cuerpo humano y que, en una persona de aproximadamente 54 kilos como Susan, bastarían entre 8 y 10 minutos para marearse, perder el conocimiento durante horas y experimentar dificultad respiratoria. Aunque en la casa no se encontró ninguna pistola de dardos tranquilizantes en funcionamiento, Barry admitió ante los investigadores que tenía experiencia usando este tipo de arma, ya que anteriormente la había empleado para sedar ilegalmente a ciervos y luego cortarles las astas para venderlas con fines de lucro. En el garaje de la vivienda se halló una colección de cabezas de ciervo y un montón de astas, lo que respaldaba su declaración. Sin embargo, un alguacil adjunto del condado declaró que, cuando Barry regresó a casa el 10 de mayo, tuvo un comportamiento extraño. A pesar de la gravedad de la situación, no llamó a la policía ni hizo preguntas. La defensa respondió que su cliente siempre actuó siguiendo las instrucciones de las autoridades. Otro elemento perjudicial para Barry provino del testimonio de un empleado, quien afirmó que, cuando Barry le cedió su habitación de hotel, notó un fuerte olor a cloro o lejía. Para los investigadores, esto indicaba que Barry podría haber limpiado una escena del crimen. No obstante, un hallazgo inesperado complicó aún más el caso. La fiscalía descubrió 3 muestras de ADN desconocidas en la guantera del vehículo de Susan, una de las cuales coincidía parcialmente con el perfil de un hombre vinculado a agresiones sexuales en otros estados. Aún así, tras una audiencia preliminar intensa, el juez concluyó que había fundamentos suficientes y fijó el juicio para mayo de 2022. En la declaración jurada hecha pública en ese momento, los investigadores acusaban a Barry de haber perseguido y dominado a Susan del mismo modo que lo hacía con los animales, después de que ella le dijera que quería divorciarse. Según se indicó, Susan lo había acusado de serle infiel durante años. En ese momento, Barry llevaba meses en prisión preventiva. El 20 de septiembre de 2021, tras pagar una fianza de $5,000, fue liberado y salió de la cárcel junto a sus hijas, quienes siempre lo apoyaron públicamente. Barry se negó a conceder entrevistas. Sin embargo, en abril de 2022, el caso dio un giro inesperado cuando la fiscalía solicitó retirar los cargos sin condiciones para seguir reuniendo pruebas, y el juez aceptó. Barry abandonó el tribunal como hombre libre, acompañado nuevamente por sus hijas.
Entre los factores que llevaron a la fiscalía a tomar esta decisión figuraban la ausencia de ADN de Barry en la cápsula vacía del tranquilizante y el testimonio de un gerente de hotel que afirmaba que el olor a cloro ya estaba presente antes de que Barry se alojara allí, pues la habitación estaba justo encima de una piscina cubierta. Pero lo más importante, y que amenazaba con desbaratar todo el caso, fue que la muestra de ADN masculino hallada en el vehículo de Susan no coincidía ni con Barry ni con Jeff. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Habría caído Susan en manos de un depredador sexual? Mientras tanto, Melinda y Andrew solo podían rezar para que el cuerpo de Susan fuera hallado pronto, ya que creían que esa era la única forma de obtener respuestas y justicia. Un año después, Barry presentó una demanda contra las agencias que lo arrestaron y encarcelaron, reclamando una indemnización de $15 millones. También apareció en un programa de televisión importante junto a sus hijas, llorando y proclamando su inocencia, diciendo que amaba a su esposa y a sus hijas. Paralelamente, fue acusado por separado de fraude electoral por falsificar o utilizar la papeleta de voto de Susan en unas elecciones. Barry se declaró culpable y, gracias a un acuerdo, evitó la prisión. Pero después de todo, en septiembre de 2023, el cuerpo de Susan fue finalmente hallado en una zona remota de Colorado, a unos 80 kilómetros de su casa. En la escena también se encontró la ropa de ciclismo que llevaba puesta y una bala, aunque no estaba claro si esta había sido utilizada. Posteriormente, Barry emitió un comunicado a través de su abogado diciendo que él y sus hijas estaban afrontando un dolor y una conmoción terribles, ya que seguían creyendo que ella regresaría. Meses después, en agosto de 2024, la Oficina Forense del Condado publicó el informe de la autopsia, confirmando que Susan murió a consecuencia de un acto violento. El informe señalaba que la causa de la muerte fue indeterminada, en un contexto de intoxicación por butorfanol, azaperona y medetomidina, medicamentos utilizados como anestesia combinada para animales salvajes, y que no había señales de traumatismo físico. Al ser nuevamente señalado como principal sospechoso, la demanda de Barry fue desestimada por el tribunal. Por su parte, Barry declaró a los investigadores que utilizaba habitualmente los 3 medicamentos para sedar ciervos. Además, uno de sus abogados sostuvo que la combinación de esas sustancias era bastante común. Sin embargo, el 20 de junio de 2025, Barry fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa. Desde entonces, los investigadores han hecho pública más información sobre las pistas y pruebas adicionales que poseen en caso de que el caso llegue a juicio. Entre ellas se incluyen una serie de imágenes de cámaras de vigilancia en las que se le ve deshaciéndose de lo que las autoridades creen que podrían ser materiales que contenían fármacos sedantes. Según las revelaciones más recientes, en la mañana del 10 de mayo de 2020, Barry hizo 5 viajes para recoger y desechar basura durante el trayecto que, supuestamente, formaba parte de su jornada laboral. Sin embargo, los investigadores indicaron que no pudieron determinar con exactitud qué fue lo que tiró. Por su parte, Barry afirmó que se trató simplemente de un día de trabajo normal y que no había nada incriminatorio en esa acción. Además, los fiscales señalaron que, con el fin de averiguar si Susan le estaba siendo infiel, semanas antes de los hechos, Barry comenzó a hostigarla. También intentó destruir pruebas que mostraban el deterioro de su relación. Finalmente, en su informe, las autoridades subrayaron que, para obtener los 3 medicamentos encontrados en el cuerpo de Susan, en el estado de Colorado es necesario contar con una prescripción médica. Por ello, sostienen que Barry pudo haber almacenado estas sustancias desde 2018 antes de mudarse al estado. Según las autoridades, él era el único ciudadano en todo Colorado con acceso a ellas. Hasta el momento de esta redacción, en agosto de 2025, se ha fijado la fecha del juicio con el compromiso de buscar justicia para Susan y sus seres queridos. Esta tragedia es un recordatorio doloroso de que, cuando el amor se quiebra y los conflictos se acumulan, si las personas permiten que la sospecha, el egoísmo y la ira dominen sobre la razón, las consecuencias pueden ser una pérdida irreversible y heridas que jamás sanarán.
demuestra que la traición en el amor no solo destruye la confianza, sino que puede encender la mecha de tragedias inimaginables, arrastrando a todos a un torbellino de odio y desesperación. Basta un solo instante de pérdida de control para borrar a toda una familia, dejando a hijos huérfanos, a una víctima sin vida y a quien queda enfrentando el peso de la justicia. La lección que perdura es que, ante un conflicto o una traición, debemos aprender a escuchar, contenernos y buscar soluciones pacíficas para que nadie tenga que pagar con la vida, la libertad y el resto de sus días. La foto familiar que estás viendo es la familia Rebelo: Monique, Andre junto a su entonces novia Gracie Piscopo, Fabián y la madre, Colleen Rebelo. A simple vista parece un instante de felicidad plena, donde las sonrisas y la calidez parecían borrar cualquier preocupación. Sin embargo, detrás de ese telón de fondo de flores coloridas se ocultaba un oscuro secreto que ninguno de los miembros de la familia podría haber imaginado. En 2020, Australia quedó conmocionada cuando salió a la luz la verdad. Andre, el futuro yerno que había sido recibido con los brazos abiertos en la familia, era en realidad quien estaba detrás de la misteriosa muerte de Colleen, la madre que se había dedicado toda su vida a sacrificarse por sus hijos. Solo para ocultar una crisis financiera y mantener la fachada de éxito, ideó un plan despiadado, convirtiendo la muerte de ella en un fallecimiento natural con el fin de cobrar un seguro. Si quieres conocer todo el desarrollo de este caso que causó conmoción, quédate hasta el final del video. Colleen Rebelo vivía en Perth, Australia Occidental. Tenía 58 años y era una mujer fuerte que había atravesado un difícil divorcio y había tenido que criar sola a sus 4 hijos, Julian, Andre, Monique y Fabián. Sin recibir ningún tipo de apoyo de su exmarido, cargó con toda la responsabilidad familiar. A pesar de las dificultades, Colleen nunca renunció a construir un futuro mejor. Equilibró el trabajo con los estudios y finalmente obtuvo un título, con la esperanza de brindarles a sus hijos una vida estable y digna. Jamás se quejaba ni mostraba debilidad. Todo siempre parecía bajo su control. En su día a día, Colleen era muy activa. Cuidaba de su salud, a pesar de padecer la enfermedad crónica de Hashimoto que afecta la tiroides. Gracias a un tratamiento adecuado, la enfermedad no le impedía trabajar ni ser una madre dedicada. Solo 2 semanas antes de la tragedia, había conseguido un empleo estable en el Departamento de Salud, un hito tras años de esfuerzo. En ese momento, 2 de sus hijos todavía vivían en casa. Monique, su única hija, había regresado temporalmente para prepararse para los exámenes. Estudiaba para convertirse en paramédica y pasaba la mayor parte del tiempo sumergida en los libros. Colleen procuraba no molestarla, siempre la animaba y mantenía un ambiente tranquilo. La relación entre ambas era cercana y de mutuo respeto. Fabián tenía apenas 19 años. Apenas estaba empezando su vida, trabajaba en una tienda de comestibles local, pero aún no era independiente económicamente. Colleen lo llevaba y lo recogía del trabajo todos los días. Esos breves trayectos se habían convertido en una costumbre cálida. Fabián era callado, nunca causaba problemas, y Colleen seguía cuidándolo con consejos, atención y una presencia firme. Los 2 hijos mayores, Julian y Andre, ya vivían por su cuenta, pero mantenían el contacto. Colleen no se entrometía en sus vidas, pero siempre estaba disponible para ayudar o alentar. Para ellos no solo era una madre, sino un pilar inquebrantable. La casa de Colleen era modesta pero acogedora, siempre limpia, ordenada y hospitalaria. Mantenía el hogar en calma y nunca se quejaba. Parecía que por fin todo en su vida comenzaba a estabilizarse. Se sentía orgullosa de sus hijos, confiaba en su futuro y creía que la etapa más dura de su vida había quedado atrás. Pero incluso en las familias más resistentes, el peligro puede esconderse a plena vista. Bajo la superficie de estabilidad y rutina, nadie notó las señales de la tormenta que se acercaba.
Colleen no sabía que el golpe más devastador vendría de la persona en la que más confiaba. André Rebelo conoció a Gracie Piscopo a través del exnovio de ella. Comenzaron a comunicarse por redes sociales y pronto desarrollaron una relación sentimental. En 2015 se convirtieron oficialmente en pareja y en 2020 se casaron. Poco después dieron la bienvenida a un niño. En ese momento, Gracie ya había consolidado una fuerte presencia en Internet. Desarrollaba su cuenta de Instagram de manera constante, compartiendo contenido sobre moda y estilo de vida, colaborando con marcas. Esta plataforma le proporcionaba ingresos estables y una audiencia en continuo crecimiento. Además de Instagram, gestionaba un canal de YouTube donde publicaba vlogs, reseñas y relatos sobre su vida diaria, viajes y maternidad. Su número de seguidores alcanzaba cientos de miles. André aparecía a menudo en los videos, pero siempre en segundo plano. Ayudaba con la filmación, la logística y negociaba con los patrocinadores. De cara al público parecía un esposo confiable, un padre dedicado y con visión empresarial. Tras bambalinas, André intentaba abrirse camino en el mundo de las criptomonedas. Se autodenominaba experto en inversiones. Hablaba con confianza sobre tendencias de mercado, monedas emergentes y el éxito que estaba por venir. En los papeles aparentaba ganar decenas de miles de dólares con activos digitales. Pero la realidad era completamente distinta. Los registros financieros demostraban que André no solo no ganaba dinero, sino que acumulaba pérdidas constantes. Sus proyectos no generaban beneficios. Para 2020 estaba hundido en deudas. El total superaba los $2,000 australianos, incluyendo préstamos, deudas de tarjetas de crédito, impuestos impagos y otras obligaciones. A pesar de esta situación, André y Gracie seguían manteniendo en redes sociales una imagen de éxito financiero. En sus publicaciones aparecían con un Range Rover blanco, una casa decorada con estilo, ropa de diseñador y viajes internacionales. La imagen proyectada era la de una pareja próspera gracias a las criptomonedas y a los ingresos como influencers. En realidad, el coche era comprado a plazos, la casa era alquilada y la mayoría del mobiliario y los electrodomésticos también se adquirieron a crédito. Gracie era quien realmente mantenía a la familia. Sus ingresos por contratos con marcas y publicidad cubrían todos los gastos. André decía que su capital estaba retenido temporalmente en una plataforma de intercambio y que pronto se recuperaría. Prometía asegurar el futuro de su hijo, pero no había acciones ni pruebas que lo respaldaran. Bajo la presión de las crecientes deudas, André empezó a buscar en silencio una salida. Ante Gracie y la audiencia en línea, seguía manteniendo la fachada de un hombre que controlaba todo. En público seguía siendo el genio de las criptomonedas, pero en la vida real no era más que un hombre sin ingresos estables. Él seguía manteniendo la calma en casa y ocultando por completo sus preocupaciones, pero la situación financiera de la pareja se volvía cada vez más inestable. Para mayo de 2020, la tensión había llegado a su punto máximo. Fue entonces cuando André empezó a actuar sin decirle nada a nadie, ni siquiera a su esposa. Aunque por fuera aparentaba serenidad, en su mente ya había formado un plan que él creía que resolvería todos sus problemas. El 25 de mayo de 2020 comenzó como cualquier otro lunes en la casa de Colleen Rebelo en Perth, Australia. Esa mañana, como de costumbre, llevó a su hijo menor, Fabián, a su trabajo en una tienda de comestibles local. Su hija, Monique, también estaba en casa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, donde vivían André y Gracie, el día transcurría de una forma muy distinta. André se suponía que pasaría todo el día junto a Gracie y un familiar de ella que estaba de visita. Tenían planes para almorzar, organizados previamente por Gracie. Sin embargo, cuando se acercaba el mediodía, André desapareció de repente. Salió de casa sin decir a dónde iba ni por qué. Su teléfono estaba apagado y no respondía llamadas ni mensajes. Entre las 11:10 y las 11:25 de la mañana, Gracie lo llamó 12 veces. En los mensajes de texto le exigía que se explicara
y en uno de ellos directamente le pedía que se pusiera en contacto de inmediato. No hubo respuesta. Este comportamiento le pareció extraño. Andre nunca antes había desaparecido a mitad del día sin avisar. Luego, inesperadamente, alrededor de las 2 de la tarde, regresó sin dar ninguna explicación sobre su ausencia. En cambio, con total tranquilidad, preguntó si todos estaban listos para ir a almorzar, como si nada hubiera pasado. Poco antes de esto, Andre le había enviado un mensaje a su madre para preguntarle si podía cuidar de su hijo al final de ese día. Dijo que tenía un asunto urgente y necesitaba que alguien estuviera con el niño. Pero Colin no respondió. Aquello resultaba inusual, ya que normalmente contestaba rápido a este tipo de solicitudes. Mientras tanto, Fabián había terminado su turno en la tienda de comestibles y esperaba a que su madre lo recogiera. Ella no apareció a la hora prevista. Fabián la llamó 13 veces, pero no contestó. Preocupado, contactó con su hermana. Monique también intentó llamar a su madre, pero sin éxito. Fabián decidió regresar caminando a casa. Al acercarse, tuvo la sensación de que algo no estaba bien. Desde el interior escuchó el sonido del agua corriendo en el baño. Al entrar, llamó a su madre, pero no hubo respuesta. Se acercó a la puerta del baño y golpeó, sin obtener contestación. La preocupación aumentaba. Abrió la puerta y allí, en el suelo, bajo la ducha abierta, estaba Colin, inmóvil. No reaccionaba y no mostraba signos de vida. Fabián llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y comenzó a realizar maniobras de reanimación, haciendo todo lo posible por salvarla. Pero, a pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. El personal médico llegó y solo pudo confirmar que había fallecido antes de su llegada. Al revisar la casa, todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, sin señales de forcejeo. No había indicios de pelea ni desorden. Todo parecía completamente normal. A simple vista, la escena sugería una muerte repentina sin intervención externa. El equipo médico no encontró señales evidentes de violencia o lesiones. El hallazgo del cuerpo en el suelo del baño hizo pensar inicialmente en un accidente o un evento médico súbito. En ese momento, la muerte de Colin no despertó sospechas, ni entre la familia ni entre el personal de emergencias. Todos estaban consternados, pero pensaban que se trataba de un hecho trágico posiblemente relacionado con la edad o su condición de salud previa. Monique, quien había estado en casa esa mañana, afirmó que su madre estaba perfectamente bien y no presentaba nada fuera de lo común, lo que aumentaba la confusión. La reacción de Andre al recibir la noticia fue tranquila y contenida. Durante los primeros días, su comportamiento no llamó la atención de nadie. Todos se centraban en preparar el funeral y afrontar la pérdida. En ese momento, nadie se dio cuenta de que en la cronología de ese día había pequeños detalles inusuales y sin explicación que más tarde harían que todo el caso se interpretara de una manera completamente diferente. Dada la historia médica de Colin, los médicos inicialmente consideraron que su organismo podría haber sufrido una falla repentina. Aunque la enfermedad de Hashimoto rara vez causa la muerte de forma directa, las complicaciones de un trastorno tiroideo pueden afectar la salud general. La autopsia no proporcionó respuestas claras. El informe oficial del forense registró la causa de la muerte como no determinada. No había señales de asfixia, envenenamiento ni agresión externa, lo que permitió a las autoridades clasificar el hecho como no criminal. Aunque la investigación no oficial se cerró, tampoco se realizaron seguimientos activos. La familia lo asumió como una tragedia personal. Julian, el hijo mayor, permaneció temporalmente en Perth para organizar el funeral y ocuparse de los asuntos relacionados con los bienes. Monique y Fabián quedaron profundamente afectados por la pérdida. Su madre acababa de empezar un nuevo trabajo y su repentina muerte tomó a todos por sorpresa. André asistió al funeral y conversó con los familiares, sin mostrar una frialdad emocional evidente, pero tampoco un dolor profundo. Gracie mantuvo una actitud discreta durante todo el tiempo que duró el funeral, pero en general se mantuvo al lado de su esposo.
El ambiente era pesado, aunque en ese momento nadie cuestionaba públicamente la conclusión oficial. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir sospechas. Julian fue el primero en sentirse inquieto. Sabía que su madre siempre valoraba su salud. Ella acudía a chequeos regulares, mantenía una dieta equilibrada y se mantenía físicamente activa. Su muerte no solo era trágica, sino también completamente inexplicable. La falta de claridad en la autopsia aumentaba su inquietud. No podía simplemente aceptar aquello. Lo que realmente puso en alerta a Julian fue que Andre de repente empezó a involucrarse en los asuntos administrativos. Por ley, Julian, como hijo mayor, era quien debía encargarse de los trámites legales tras la muerte de su madre. Pero para su sorpresa, Andre obtuvo el carné de conducir de Colleen y se puso en contacto por su cuenta con las compañías de seguros y las autoridades legales. Aún más sospechoso fue que todo el correo de Colleen fue redirigido a la dirección de Andre sin consultar a la familia. No era propio de su cuñado comportarse así. Andre no solía ser proactivo con el papeleo y evitaba todo lo relacionado con la administración. Ese repentino entusiasmo en pleno duelo familiar despertó las sospechas de Julian. Fabian, que estuvo en casa el día en que Colleen murió, tampoco podía quitarse de encima una sensación de inquietud. Recordaba claramente el sonido del agua corriendo en la ducha cuando entró y que todo en el baño estaba demasiado ordenado, como si alguien lo hubiera dispuesto intencionadamente. No parecía la escena de un evento médico súbito. Nunca expresó en voz alta sus temores, pero en el fondo sentía que algo no encajaba. Monique también empezó a desconfiar. Se dio cuenta de que André estaba manejando todos los asuntos sin involucrar a la familia ni dar explicaciones. No decía por qué se encargaba del papeleo, por qué había redirigido el correo, ni por qué asumía funciones que no le correspondían. Esto resultaba aún más extraño teniendo en cuenta que André había tenido problemas financieros y solía mantenerse al margen de los asuntos familiares. Así, aunque la causa oficial de la muerte de Colleen no cambió, las sospechas empezaron a echar raíces en la familia. Nadie hizo acusaciones directas, pero la tensión y la desconfianza comenzaron a afectar sus relaciones. Esa sensación de fragilidad e inquietud, al principio difusa pero cada vez más clara, impulsó a Julian a dar los primeros pasos hacia una investigación real. El comportamiento sospechoso de Andre no se limitó a redirigir el correo de Colleen. Semanas después, Julian descubrió por casualidad que existían 3 pólizas de seguro de vida a nombre de Colleen. La familia nunca había oído hablar de ellas. Resultó que las 3 se habían firmado apenas 2 semanas antes de su muerte, y en los 3 casos, el único beneficiario era André. El monto total de las pólizas superaba $1 millón australianos. La coincidencia entre la fecha de firma y la muerte repentina parecía demasiado perfecta para ser casual. Más preocupante aún fue que las compañías de seguros recibieron historiales médicos que supuestamente llevaban la firma de los médicos que habían tratado a Colleen. Una de las compañías verificó y descubrió que algunas firmas eran falsas. Al mismo tiempo, Monique se puso en contacto con una terapeuta a la que su madre había acudido anteriormente. Esta reveló que Andre se había comunicado con ella para pedirle una carta que confirmara que Colleen estaba plenamente lúcida al firmar los documentos del seguro. La terapeuta se negó, considerando la solicitud poco ética y manipuladora. Según ella, la manera en que Andre se acercó parecía ejercer presión. Todos estos hechos en conjunto encendieron una grave señal de alarma. Una de las compañías de seguros presentó un informe oficial ante las autoridades, señalando la posibilidad de un fraude de seguros. La investigación comenzó con una revisión minuciosa de la documentación presentada. La policía solicitó órdenes de registro para 2 lugares: la antigua residencia de Colleen y la casa de Andre y Gracie. Confiscaron dispositivos electrónicos, documentos, cuadernos y correspondencia personal. Andre fue detenido bajo sospecha de falsificación de documentos oficiales. En esa etapa, el caso aún no se clasificaba como delito violento, sino como la posible ejecución de un plan para obtener beneficios económicos mediante fraude de seguros.
Los investigadores confirmaron que algunos documentos médicos supuestamente emitidos después de la muerte de Colleen habían sido falsificados. También hallaron un testamento falso que designaba a Andre como único heredero, excluyendo al resto de los miembros de la familia. Andre fue liberado bajo fianza rápidamente, pero la investigación ya estaba en marcha. Los detectives comenzaron a trazar el mapa de las conexiones financieras, rastrear la cronología de las pólizas y recabar declaraciones de todas las personas implicadas. Lo que comenzó como sospechas dentro de la familia se había convertido en pruebas concretas, y la situación estaba a punto de escalar aún más. En el marco de la investigación, la policía incautó documentos, dispositivos digitales y pertenencias personales. El foco se centró en quién había tramitado las pólizas, cómo se habían gestionado los documentos y qué tipo de información se había utilizado para respaldar las reclamaciones. Mientras tanto, comenzaron las primeras rondas de entrevistas. Todos los hijos de Colleen fueron citados para dar declaración oficial. Julian relató con detalle cómo descubrió por casualidad las pólizas de seguro y cómo Andre comenzó a actuar sin consultar con nadie, como si supiera exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Monique habló sobre el cambio en el comportamiento de su hermano tras la muerte de su madre, el secretismo, la prisa en las decisiones y su negativa a explicar qué estaba haciendo. Fabian, por su parte, guió a los investigadores a través de los acontecimientos de aquel día. La ducha seguía abierta cuando llegó a casa. No hubo respuesta al golpear la puerta y el baño estaba sospechosamente limpio, casi como si alguien lo hubiera ordenado intencionadamente. Andre fue interrogado por separado. Para entonces ya había sido acusado formalmente de falsificación de documentos. Sin embargo, los investigadores del departamento empezaban a sospechar que el caso podía ir mucho más allá de un fraude de seguros. O si el foco de la investigación se trasladó a la cronología, cuándo se emitieron las pólizas, cuándo entraron en vigor, el momento exacto de la muerte de Colleen y cuándo se presentaron las reclamaciones. Demasiadas coincidencias empezaban a dibujar un patrón preocupante. La investigación pasó a un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de una crisis familiar, sino de un caso penal. La imagen pública que Andre había construido cuidadosamente empezó a desmoronarse bajo el peso de las crecientes pruebas. Sus acciones resultaban cada vez más difíciles de explicar como simples coincidencias o errores. Los detectives lanzaron una operación de investigación a gran escala. Una de las principales prioridades era determinar si Gracie, la esposa de André, sabía algo sobre las transacciones de seguros. Para evaluar su posible implicación, las autoridades decidieron colocar dispositivos de vigilancia en la casa de la pareja. Se instaló un micrófono oculto en el dormitorio y una cámara en la zona de estar común. La vigilancia se llevó a cabo las 24 horas durante 3 meses. Las grabaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2020 no revelaron nada que indicara que Gracie estuviera al tanto de alguna actividad sospechosa. Sus conversaciones con Andre se centraban únicamente en la casa, su hijo y el trabajo en redes sociales. No mencionó en ningún momento las pólizas de seguro, el testamento o historiales médicos. Los investigadores concluyeron que Gracie no sabía nada sobre las pólizas ni sobre los documentos falsificados. Fue descartada como sospechosa. Mientras tanto, el caso contra André continuaba fortaleciéndose. Entre los datos digitales incautados, los investigadores detectaron indicios de eliminación intencionada de archivos. Todo el material desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020 había sido borrado de su ordenador portátil. Este era precisamente el periodo en el que se firmaron las pólizas y en el que Colleen falleció. Esta acción fue considerada un claro intento de destruir pruebas potencialmente incriminatorias. Un gran avance llegó con los datos de localización de torres de telefonía móvil. El análisis forense confirmó que el teléfono de Andre se había conectado a antenas cercanas a la casa de Colleen el día de su muerte. Esto contradecía directamente su declaración inicial, en la que aseguraba que ese día no había visto a su madre. Andre dijo que había pasado la mañana con su esposa y un familiar de ella,
pero ninguna cámara de seguridad cerca de su casa registró su vehículo durante ese intervalo. Por el contrario, los datos de localización mostraban que su teléfono se desplazó hacia la zona donde vivía Colleen justo cuando ella dejó a Fabian en el trabajo y luego dejó de contestar el teléfono. El testimonio de testigos aumentó las sospechas. Un vecino declaró haber visto un SUV blanco estacionado cerca de la casa de Colleen alrededor de la 1:30 de la tarde. El vehículo coincidía con la descripción del coche de Andre. Estos detalles reforzaban la creencia de que pudo haber estado en la escena en el momento aproximado de la repentina muerte de su madre. En un intento de explicar sus acciones, Andre modificó su declaración inicial. Admitió que sí había pasado por la casa de su madre esa mañana y que permaneció allí unos 45 minutos. Según él, hablaron sobre cuestiones financieras, incluidas las pólizas de seguro de vida. Dijo que no mencionó esto a la policía al principio porque estaba en estado de shock. Sin embargo, los investigadores vieron este cambio como un intento de minimizar su responsabilidad y ocultar la verdad. El hecho de que Andre ocultara información inmediatamente después de la muerte de su madre aumentó las dudas sobre la veracidad de su testimonio. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El momento de las pólizas, los documentos falsificados, la información ocultada y la rapidez en presentar las reclamaciones, todo apuntaba a un plan premeditado. El caso ya no giraba solo en torno a un posible fraude. Una pregunta mucho más grave se convirtió en el centro de la investigación. ¿Tuvo Andre un papel en la muerte de su propia madre? Cuando quedó claro que Andre no solo había falsificado documentos, sino que también había ocultado su visita a la casa de Colleen el día que murió, la investigación se orientó hacia la posibilidad de un acto delictivo. Los expertos forenses digitales que examinaron su ordenador confirmaron que la eliminación de archivos en el periodo crítico se hizo manualmente. Además, los registros de su teléfono mostraban múltiples accesos a portales de seguros en línea, especialmente en los días previos a la presentación de las reclamaciones. A partir de ello, los fiscales construyeron la hipótesis principal. Andre, bajo presión financiera, quería mantener una apariencia de estabilidad. Firmó varias pólizas de seguro, falsificó un testamento y planeó la muerte de su madre para que pareciera una muerte natural. Si tenía éxito, los pagos del seguro le permitirían a Andre saldar todas sus deudas y recuperar la imagen de un inversor próspero. Para reforzar su fachada, presentó historiales médicos que supuestamente demostraban que Colleen estaba sana en el momento de firmar los documentos, junto con un informe falsificado sobre su muerte. Los cargos oficiales relacionados con el fallecimiento de Colleen se presentaron en noviembre de 2022. En el momento de su detención, Andre no opuso resistencia y mantuvo la calma. Los investigadores observaron que no mostró ninguna emoción, ni sorpresa ni protesta. Afirmó que su madre había muerto de forma natural y que toda la documentación que había presentado era legal, aunque reconoció que algunas tenían errores de procedimiento. A partir de ese momento, el caso atrajo una amplia atención pública. Andre se enfrentaba a múltiples cargos: falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude de seguros y provocar la muerte de un familiar. Los fiscales debían demostrar que la muerte de Colleen no fue simplemente una trágica coincidencia, sino el resultado de un acto frío y calculado por parte de su propio hijo. El juicio contra Andre Rebelo comenzó a finales de 2024. Durante todo el proceso se mostró sereno. En el tribunal respondió con claridad y sin titubear a las preguntas. Su estrategia de defensa se centró en admitir las falsificaciones, pero negar rotundamente cualquier implicación en la muerte de su madre. Andre reconoció haber alterado el testamento, falsificado el informe forense y presentado historiales médicos falsos a las aseguradoras. Sin embargo, insistió en que la muerte de Colleen se debió a causas naturales. Al declarar, admitió que había visitado a su madre el día de los hechos, pero aseguró que no le hizo daño. Explicó que no se lo dijo a la policía desde el principio porque estaba muy afectado emocionalmente. Uno de los principales argumentos de la defensa fue la posibilidad de suicidio. Andre dijo que su madre había luchado contra la depresión
y que quizá había decidido acabar con su vida. Alegó que temía que las aseguradoras se negaran a pagar si la causa de la muerte se clasificaba así, y que ese miedo lo llevó a modificar los documentos para proteger a la familia de una crisis financiera. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que refutaban esta hipótesis. Los testimonios y las evaluaciones médicas mostraron que Colleen no presentaba señales de inestabilidad mental. Estaba haciendo planes para el futuro y se encontraba emocional y psicológicamente estable. El tribunal también examinó la actividad digital de Andre, su comportamiento el día de los hechos y el móvil financiero vinculado a su situación en ese momento. 2 días después de iniciar las deliberaciones, el jurado emitió un veredicto unánime. Andre era culpable de provocar la muerte de su madre. El tribunal concluyó que el conjunto de las pruebas demostraba intención y un claro móvil económico. La actitud de Andre al escuchar la sentencia no cambió. Escuchó sin mostrar emociones, sin arrepentimiento, sin protesta. En la sala, su padre, Antonio Revelo, parecía destrozado. La familia luchaba por aceptar el resultado, pero según su abogado, sentían que de algún modo cerraban un largo y doloroso capítulo legal. La fiscalía solicitó cadena perpetua. El juez anunció que la sentencia se dictaría en abril de 2025, momento en el que se decidiría la posibilidad de libertad condicional según la tipificación legal y la gravedad del delito. El 1 de abril de 2025, el Tribunal Supremo de Australia Occidental condenó a Andre a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de poder optar a la libertad condicional. Tras el juicio, los medios informaron intensamente. Los reportajes subrayaban el grado de sofisticación con que se ocultó el plan criminal. De puertas afuera, todo era familia, carrera y estabilidad. Pero detrás de esa imagen había un hombre dispuesto a traspasar todos los límites éticos para proteger su reputación y su posición financiera. El precio de esa ilusión fue la vida de la persona que había intentado mantener la unión familiar. Tras la sentencia, Gracie Picapo rompió oficialmente su relación con Andre. Los investigadores confirmaron que no estaba implicada en ninguno de sus actos. La relación terminó y posteriormente se supo que Gracie había rehecho su vida y encontrado la felicidad con otra persona. Fabian, Monique y Julian intentaron reconstruir algo de estabilidad tras el impacto del juicio. Cada uno afrontó la pérdida a su manera. Perder a su madre, sumado a la traición de un hermano, dejó una herida emocional profunda. Incluso con la sentencia dictada, el cierre completo seguía sin llegar. La justicia se había cumplido, pero el dolor permanecía. Solo por avaricia y por querer conservar un brillo superficial, Andre Revelo traicionó la confianza de toda su familia, arrebatándole la vida a la mujer que siempre lo había acogido y querido como a un hijo. Cambió el afecto, el honor y la libertad por perseguir cifras en pólizas de seguros y una ilusión de éxito. Este caso es un recordatorio profundo de que, cuando la codicia nubla la conciencia, las personas pueden cruzar cualquier frontera moral y convertirse en extraños dentro de su propio hogar. El dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás podrá recuperar el cariño ni la paz interior. El precio de la avaricia no son solo los años tras las rejas, sino también la herida emocional que nunca sanará para quienes se quedan. Hay que saber conformarse y valorar lo que se tiene, porque esa es la base sólida de una vida pacífica y con sentido. El hombre que aparece en esta foto es Jorge Adolfo Páez, una leyenda que hizo estallar la arena de Las Vegas con movimientos acrobáticos, ganchos devastadoramente precisos y una sonrisa desafiante bajo una lluvia de golpes. Pero ahora, sin ring, sin luces de escenario, está allí, vestido de traje, con una Biblia en la mano, tocando puertas en silencio. Su voz está quebrada, su memoria descompasada, y esos giros de antaño existen solo en el recuerdo. Esta no es la historia de un campeón, sino la tragedia silenciosa de un gran artista cuando cae el telón y no hay aplausos.
Si quieres entender completamente qué le pasó al payaso del boxeo mexicano, un hombre que convirtió el dolor en arte, quédate hasta el final del video. Lo llamaban payaso. Lo menospreciaban como si fuera una broma, hasta que comenzó a humillar a peleadores invictos, a noquear campeones con una mano mientras con la otra bailaba burlón con sus pasos. Un acróbata en el ring, un showman que convertía cada combate en espectáculo. Pero nadie imaginaba que cada voltereta, cada esquiva con sonrisa iba abriendo una fractura invisible. Una que hoy le cobra factura en silencio, con rapidez y sin piedad. Este es el presente trágico de Jorge Adolfo Páez y la pelea más dura de su vida. Jorge Adolfo Páez nació el 27 de octubre de 1965 en Mexicali, Baja California. Antes de que el mundo lo viera coronarse bajo las luces de Las Vegas, era solo otro niño polvoriento corriendo entre carpas, proveniente de una familia ligada al circo mexicano, ya que creció y se formó en el circo Hermanos Olvera, donde trabajó desde muy joven como acróbata. Allí, con el cuerpo cubierto de polvo y cal, aprendió a caer sin romperse los huesos y a levantarse con una voltereta como reflejo instintivo de supervivencia. Pero entre aplausos y luces tenues, la cena rara vez tenía carne. Cuando el hambre rugía más fuerte que el público, surgía una solución dura. El boxeo no fue un sueño romántico, ni un llamado del destino, sino un atajo para llenar el plato. «Si ganas esta pelea, comerás carne asada», le propuso su tío. Fue ese mismo tío quien le enseñó a apretar el puño y templar los nervios antes de correr a los intrusos del circo. Así que, con guantes prestados y la urgencia de quien no podía perder, el pequeño payaso entró a los gimnasios a golpear costales con la misma fiereza con la que trepaba cuerdas. Cada gancho era un recordatorio de que el hambre no se vencía con aplausos, sino con fuerza bruta. Sin saberlo, fue puliendo un estilo irreverente, fintas que parecían acrobacias, desplazamientos laterales como artista de circo y una audacia que hacía temblar a futuros campeones. Todo comenzó como una tabla de salvación económica. Pronto dejó atrás el circo. El chico de las carpas ganó un boleto de ida al ring profesional y allí, bajo una grada más grande que cualquier carpa, demostraría que su verdadero acto apenas comenzaba. Los momentos más brillantes. El 4 de agosto de 1988, bajo el sol ardiente de la Plaza de Toros Calafia en Mexicali, llegó invicto el campeón pluma de la FIT, Calvin Silk Grove, con un récord de 37-0, creyendo que 15 rounds serían suficientes para vencer a un rival folclórico apodado El Payaso. Jorge Adolfo Páez respondió a ese apodo con una reverencia burlona, se persignó y comenzó a bailar. En los primeros asaltos, Grove impuso distancia con un largo jab de izquierda, pero cada vez que fallaba, el mexicano giraba sobre su talón como si esquivara un aro de fuego en el circo. Esa actuación incomodó al campeón. La ventaja en las tarjetas no compraba respeto. Cuando el reloj marcó el round 15, el último combate mundial a 15 rounds transmitido en Estados Unidos, la historia cambió en un instante. Un uppercut al hígado dobló a Grove. Un gancho de izquierda lo hizo sentarse, y tras la cuenta del árbitro, un gancho final lo derribó 2 veces más. Sonó la campana final mientras el peleador estadounidense se arrodillaba y un fallo mayoritario impactante encabezó los titulares. El payaso hizo llorar al consentido. Esa noche, la corona cruzó fronteras, y con ella nació la leyenda del artista del ring. La fama fugaz exigía validación. Y esta llegó solo 7 meses después, el 30 de marzo de 1989, en la misma Mexicali. Grove exigió una revancha, convencido de que la primera derrota fue un accidente. Páez aceptó con la promesa de un espectáculo aún más espectacular, esta vez sin máscaras de duda. El campeón defendió con giros acrobáticos, la mano detrás de la espalda y una lluvia de combinaciones que pusieron a prueba la paciencia del rival. En el round 11, un derechazo preciso obligó al árbitro a detener la pelea y elevar al mexicano al estatus de ídolo nacional. Segunda victoria sobre el futuro de América, esta vez por nocaut técnico.
No pasó mucho tiempo y el 21 de mayo de 1989, Páez realizó su primera defensa fuera de México contra Luis Espinosa en Phoenix. Fue una batalla de 12 rounds que terminó en empate dividido. Un juez dio la pelea a Páez, otro a Espinosa y el tercero la marcó como empate. El campeón llamativo conservó su cinturón, pero este viaje reveló dos cosas. Podía llenar arenas en Estados Unidos y, más importante aún, el público anglosajón estaba igual de hipnotizado por sus acrobacias y ganchos afilados. El resto de 1989 se convirtió en una gira victoriosa. El 6 de agosto venció a Steve Cruz por decisión unánime en El Paso. El 23 de octubre en Inglewood noqueó al filipino Alan Makituki en 6 rounds tras provocarlo con pasos laterales de estilo circense. Cada defensa sumaba un nuevo acto. Lanzar besos al público, esquivas ondulantes, fintas desde ángulos imposibles y, sobre todo, precisión quirúrgica cuando los rivales se abrían con ira. Como dijo un comentarista de HBO, Páez no siempre pega fuerte, pero pega donde más duele. El 4 de febrero de 1990 se enfrentó a Troy Dorsey en Las Vegas, un ex campeón de kickboxing conocido por su resistencia inagotable. Fue una pelea cerrada. Dorsey lanzó más golpes, pero Páez conectó los precisos y cerró rounds con movimientos de malabarista que encendieron al público del Hilton. Los jueces dieron decisión dividida a su favor, y el boxeador mexicano salió del ring sobre los hombros de sus entrenadores, convencido de que el drama también puntúa, cuando se acompaña de precisión. 2 meses después, el 7 de abril, regresó a ese mismo ring para la revancha con Espinosa, esta vez con el cinturón de la OMB también en juego. 12 rounds intensos, otra decisión dividida, pero la mano levantada en señal de victoria fue la suya. Unificó los títulos y marcó su 26ª victoria consecutiva. Ese verano, el 8 de julio, tuvo una segunda revancha con Dorsey, que terminó en empate. El agresivo peleador tejano le provocó un corte sobre la ceja, pero no ganó el cinturón. Páez aceptó el empate con una voltereta en el ring y una promesa de reinventarse. Sin embargo, subir de categoría tuvo un alto costo. El 22 de septiembre de 1990 subió a la división de peso superpluma y perdió por decisión unánime ante Tony López. El baile había desaparecido, reemplazado solo por la confirmación de que la diferencia física no puede ignorarse. Esa noche su racha ganadora terminó, aunque su espíritu circense no. El año 1991 lo vio alternar entre noches gloriosas, noqueando a Javier Márquez en solo 3 asaltos y dando una lección táctica a Jorge Ramírez, y un polémico empate técnico ante el público debido a un corte fortuito. 6 meses después volvió al camino de la victoria y derrotó a Tracy Spann con un estilo de contragolpe que recordaba al chico Saltin de Mexicali, ahora endurecido por casi 100 rounds de título. Los comentaristas que lo vieron pelear contra Franz Badenhurst en 1992 aún recuerdan el round en el que Páez esquivó 10 golpes consecutivos con las manos abajo, a la altura de la cintura. Conectó una izquierda perfecta y antes de que el peleador sudafricano cayera, giró como si actuara en un circo. Lo mismo sucedió un año después con Víctor Rabanales. Volteretas entre las cuerdas, una ráfaga de golpes al hígado y una actuación de pasos laterales que los editores de televisión repitieron una y otra vez en cámara lenta. Esa versión afilada y segura de Páez, la combinación perfecta entre payaso y francotirador, es la imagen que muchos fanáticos recuerdan al hablar de la era dorada de Páez. Sin embargo, ese mismo carisma empezó a convertirse en una carga a medida que el desgaste se hacía evidente. Tras la derrota con López, la balanza y los golpes comenzaron a cobrar factura. Ocurrieron tropiezos inesperados, y con ellos vinieron los primeros susurros de daño neurológico, rumores de problemas en los nervios. Las campanas de gloria, aún resonando tras defensas espectaculares, comenzaron a sonar fuera de ritmo la noche del 29 de julio de 1994, cuando Óscar de la Olaya, un joven torbellino dorado, lo noqueó en apenas 2 asaltos. Esa caída, breve pero contundente, fue la primera ficha de dominó en una cadena de desgracias.
Al año siguiente, se lesionó en el octavo round contra Genaro Hernández y solo unos meses después, una doble derrota ante José Vida Ramos lo sacudió. Los golpes ya no solo puntuaban, se acumulaban en la memoria. En los vestidores comenzaron a circular rumores de que el payaso olvidaba instrucciones básicas entre rounds. Compañeros de esa época recordaban cómo pasaba de las bromas a la furia descontrolada dentro de un mismo asalto, como si un interruptor se hubiera cortocircuitado. Unos momentos después, ni siquiera recordaba dónde habíamos puesto los guantes 10 minutos antes. Recordó uno de ellos años más tarde en el foro local de Mexicali, alimentando las especulaciones de que las volteretas ahora ocurrían dentro de su propia cabeza. Para 1999, los knockouts sufridos a manos de Augie Sánchez y José Luis Castillo demostraron que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente. Incluso con una racha sorpresiva de victorias ante rivales más pequeños para engrosar las estadísticas, el declive seguía devorándolo. La advertencia más seria llegó en marzo de 2003. Un chequeo de rutina antes de la pelea con Jesús Chávez reveló signos de inflamación cerebral. La pelea fue cancelada y Páez fue hospitalizado para observación neurológica, con una advertencia clara: si seguía recibiendo golpes, los riesgos aumentarían drásticamente. Aún así, unos meses después, regresó al ring para algunas peleas finales de menor intensidad, negándose a abandonar el escenario, como un artista que se resiste a bajar el telón antes del último aplauso. Pero algo había cambiado para siempre. Las entrevistas se volvieron más breves. Respuestas de 10 palabras, frases abruptas, silencios que los fanáticos no entendían y los preocupaban. A medida que las derrotas se acumulaban y los médicos aconsejaban descanso indefinido, Jorge Adolfo Páez comprendió que el telón del circo del ring había caído y que no había red de seguridad a la que volver. Colgó los guantes en silencio, inicialmente planeando unos meses de descanso, para luego darse cuenta de que un golpe más podría quitarle todo lo que le quedaba. Ese vacío, sin más luces de escenario ni el temblor del suelo del ring, lo condujo a una búsqueda inesperada: la fe. En 2019, mientras caminaba por las calles de Las Vegas, un par de testigos de Jehová le entregaron un folleto y, por curiosidad, aceptó estudiar la Biblia. 6 meses después, tocaba puertas, predicando que la verdadera batalla está en el interior. Renunció públicamente a la violencia, la misma que lo había hecho famoso. Declaró que la sangre derramada en el ring no glorificaba a Dios, y cada vez que un fan le pedía hacer una voltereta, respondía con una cita del libro de Isaías, no con un acto. Esa transformación dejó una huella en su familia. Sus 2 hijos, Jorge Jr. y Brandon, heredaron la pasión por los guantes y comenzaron carreras profesionales. Pero el padre, que antes animaba volteretas y uppercuts, cambió el libreto. No veré pelear a mis hijos. No es lo que Dios quiere, declaró el 19 de abril de 2025 en Tijuana, sin un atisbo de duda ante la prensa local. Agregó que prefería perder la fama antes que traicionar su conciencia. Desde entonces se le ha visto en videos breves, vestido con traje y corbata, sosteniendo la Biblia con una expresión serena. El único ring que pisa ahora son las aceras ardientes, donde toca timbres y lleva palabras de aliento. Recientemente, Jorge Adolfo Páez volvió a aparecer públicamente en una entrevista de más de 1 hora en un canal de YouTube. Para muchos fue un reencuentro emocional con una leyenda viva del boxeo mexicano. Desde los primeros minutos del video, Páez mostró su carisma de siempre: ingenioso, natural y lleno de encanto. Esa energía, la misma que una vez lo hizo único dentro y fuera del ring, seguía intacta. Con una sonrisa amplia y una mirada cómplice, lograba que quien estuviera frente a él sintiera que el tiempo nunca había pasado. Pero solo bastaron unos minutos para que los espectadores notaran un detalle imposible de ignorar. En algunos segmentos de la entrevista, cuando intentaba expresar una idea larga o responder de forma coherente, su voz comenzaba a fallar.
Frases entrecortadas, pausas inesperadas y una lucha interna por expresar lo que quería decir, como si su mente aún tuviera la agilidad de un acróbata, pero su voz ya no pudiera seguirle el ritmo. Y aún así, como en sus días más fieros en el ring, Páez no se rindió. Con una actitud positiva continuó la entrevista como si fuera el round 12, con valentía, dignidad y corazón. Respondió lo mejor que pudo, sonrió, recordó viejas historias con ternura y se aferró a su espíritu. Sin quejas, sin dramatismos, como si las dificultades del habla fueran solo otro obstáculo que sabía esquivar con un giro del alma. La respuesta de los fanáticos fue inmediata. Como en los viejos tiempos, cuando coreaban su nombre en arenas llenas, ahora lo seguían apoyando con la misma pasión y respeto. En la sección de comentarios del video, el cariño se desbordó. Páez, tu energía es tan positiva que, incluso cuando te cuesta hablar, sigue siendo una alegría escucharte compartir. Eres un imán de personas. Que Dios siempre te bendiga. Otro escribió: me encantan las entrevistas de Jorge Adolfo Páez, tan honestas. Los que dicen que no lo entienden olvidan que es un boxeador que recibió cientos de golpes. Por otro lado, Páez también ha reaparecido en podcasts y clips de TikTok. Al principio eran entrevistas de media hora, donde la chispa aún brillaba. Una broma juguetona, un gesto que recordaba al payaso invicto. Pero poco a poco las frases empezaron a acortarse. En otro programa apareció un Páez que solo decía sí, hermano y gracias a Jehová. Mientras los presentadores llenaban el silencio con anécdotas del pasado, su voz temblorosa se aferraba a cada sílaba como si luchara por respirar. En redes sociales, la conversación se volvió un susurro de preocupación. Videos virales de 6 segundos lo mostraban hablando lentamente, buscando palabras que antes soltaba con la misma facilidad que una voltereta. Más de un fan murmuró que ya no veían a Páez, sino una sombra de lo que alguna vez fue. Y editores dramáticos inundaron YouTube con videos reeditados titulados ¿Qué le pasó al payaso? En un mismo encuadre, las volteretas salvajes de 1990 se enfrentaban a la mirada silenciosa de 2025. Así fue como pasó de girar en un circo polvoriento a sacudir el mundo del boxeo con cada paso, cada esquiva, cada travesura que dejaba confundidos a los rivales y muertos de risa al público. Jorge Adolfo Páez no fue solo un campeón, fue un acto completo. Un hombre que convirtió el dolor en arte y el ring en escenario. Pero mientras todos estaban ocupados viendo el espectáculo, nadie prestó atención a lo que ocurría detrás del telón. Las cosas que se rompieron en silencio cuando se apagaron las luces. Podemos decir que la vida de un boxeador de élite está siempre llena de victorias, pero también cargada de incontables colapsos. Lo que realmente importa es la persistencia y tener un objetivo claro, como en el caso de Julio César Chávez, quien tuvo que superar obstáculos innumerables para llegar a la cima. Si te interesa escuchar esa historia inspiradora, la he dejado aquí. No te la puedes perder. Asegúrate de suscribirte al canal y dejar un me gusta para no perderte más videos como este.